Bien, hola, soy Víctor Moya y hoy día vamos a ver la clase sobre aparato de Golgi, lisosomas y tráfico mediado por vesícula. ¿Ok? Entonces, lo primero que tendríamos que tener claro es que el aparato de Golgi forma parte del sistema de endomembranas y lo podemos encontrar tanto en las células animales como en las células vegetales. En las células animales, lo podemos ver en esta microfotografía que corresponde a un fibroblasto en cultivo, y aquí vemos una marca con un anticuerpo fluorescente que destaca la posición del aparato de Golgi. Como ustedes pueden ver, en este caso el aparato de Golgi tiene una posición perinuclear, es decir, alrededor del núcleo. A la derecha, en cambio, vemos también el aparato de Golgi marcado ahora con una proteína fluorescente de color verde, y vemos que en cambio acá se distribuye eh, de manera más heterogénea dentro del citoplasma de esta célula vegetal. Es importante tener presente que en el caso de las células vegetales, a veces al aparato de Golgi se le llama simplemente dictiosoma. Bien, desde el punto de vista morfológico, el aparato de Golgi es un organelo que está formado por un conjunto de cisternas aplanados. Estos sacos membranosos aplanados son lo que llamamos esta cisterna, ¿ok? Y a diferencia del retículo endoplásmico, estos sacos membranosos aplanados no tienen continuidad física entre sí. Es decir, no hay una continuidad en la membrana celular de estas cisternas entre sí. Por ende, sin embargo, el tema es que aunque no haya comunicación física entre una cisterna y otra, sí se comunican a través de un tráfico mediado por vesícula. ¿Ok? Entonces, el paso de materiales entre cada una de estas cisternas membranosas va a ser realizado por esto que son las vesículas membranosas. Entonces, observamos cuáles serían los principales componentes estructurales de este aparato de Golgi. Por un lado, vamos a encontrar al centro una estructura formada por cisternas aplanadas dispuestas en paralelo, que es lo que llamamos el dictiosoma. Y en el dictiosoma vamos a encontrar varios tipos de cisternas. Las que están en la zona central le vamos a llamar las cisternas mediales, y las que miran hacia la red cis le vamos a llamar cisternas cis, y las que miran hacia la red trans le vamos a llamar cisternas trans. Por otra parte, en los extremos, ¿ok? O en los polos de este aparato de Golgi, vamos a encontrar lo que se llama la red trans y la red cis. Bueno, la red cis es una red que mira generalmente hacia el retículo endoplásmico rugoso. Y hacia esta red llamada red cis es donde van a llegar los materiales procedentes desde el retículo a través de un tráfico mediado por vesículas. Por lo tanto, en parte podríamos considerarlo como una vía de entrada de materiales procedentes desde el retículo. Por otra parte, la red trans, en cambio, podríamos considerarla una vía de salida. La red trans, nosotros vamos a ver que se están formando vesículas membranosas que van a transportar materiales hacia sus destinos finales. ¿Y cuáles van a ser esos destinos finales? Podría ser que esos materiales que salen de la red trans van a ir a parar al medio extracelular, por ejemplo, una proteína de exportación, podría ir a parar a un lisosoma, ¿no es cierto? Por ejemplo, una hidrolasa, una enzima lisosomal, o bien podría formar lo que llamamos, por ejemplo, vesículas secretorias. ¿Ok? Entonces, si observamos, entonces en la red trans vemos sacos aplanados y una serie de vesículas membranosas que se están formando por yemación.
¿ok? Y alrededor de este una serie de vesículas membranosas que se han desprendido o que van hacia la red trans. Por su parte, en la red cis vemos algo parecido. Aquí, si bien están llegando materiales a través de vesículas membranosas que se fusionan con estas cisternas, también estamos viendo que hay otras vesículas que están saliendo desde acá. ¿Ok? Una cosa importante es que el tráfico de materiales dentro del aparato de Golgi puede ir desde la red cis a la red trans o desde la red trans a la red cis. ¿Ok? Va a haber tráfico de materiales en los dos sentidos. En la parte inferior lo que vemos son microfotografías electrónicas de transmisión. ¿Ok? Entonces acá vemos el aparato de Golgi en una célula animal. Vemos parte de lo que sería esto, el dictiosoma. Por acá estaríamos viendo lo que sería la red cis, probablemente, y por acá parte de la red trans. En este otro caso, lo que estamos viendo es un dictiosoma muy desarrollado en una célula vegetal, ¿no es cierto? Y vemos parte acá de lo que sería la red cis, y por otra parte, lo que sería en el polo opuesto la red trans. ¿Ok? Bien, entonces, como hemos señalado, si miramos este primero esquema que está a la izquierda, significa que los materiales que se han sintetizado en el retículo endoplásmico van a viajar hacia el aparato de Golgi, donde van a ser modificados. Y desde el aparato de Golgi se puede definir el destino final de algunos de esos materiales. Algunos, dijimos, van a ir al medio extracelular, algunos van a ir a parar dentro de vesículas secretorias, otras van a ir a parar al endosoma tardío y finalmente al lisosoma. ¿Ok? También podemos ver que hay materiales que van a viajar desde el Golgi hacia el retículo. ¿Ok? Y eventualmente, cuando se forma el endosoma tardío, algunos materiales también pueden viajar de vuelta hacia el aparato de Golgi. ¿Ok? Bueno, esto mismo que está esquematizado acá, lo podemos ver en este dibujo. Si ustedes se fijan, acá está el núcleo, esta es la envoltura nuclear, vemos al retículo endoplásmico que guarda continuidad física con la membrana nuclear externa a su membrana, y vemos, por ejemplo, aquí el tráfico de materiales entre el retículo y el aparato de Golgi, que claramente está mediado por vesícula. Si ustedes se fijan, se forma la vesícula por yemación, luego se libera la vesícula, y esta se va a fusionar y va a entrar acá a estas cisternas del aparato de Golgi. Entonces, esta sería la red cis, ¿no es cierto? Y por acá veríamos la red trans del Golgi. Y todo esto que está aquí en medio es el dictiosoma. Entonces, por ejemplo, materiales que proceden del retículo endoplásmico van a ir pasando por la red cis, por el dictiosoma, por la red trans, y desde la red trans hacia su destino final. Por ejemplo, hacia una vesícula secretoria y finalmente liberado al medio extracelular, o podría ser también que van a ir a parar al endosoma tardío, ¿no es cierto? O que van a ir al lisosoma. ¿Ok? Y en algunos casos también algunos de estos materiales van a viajar, ¿no es cierto?, desde la red trans hacia la red cis, también en un tráfico mediado por vesículas. ¿Ok? Bueno, ustedes vieron en transporte activo la exocitosis. Dentro de la exocitosis se puede hablar de una secreción constitutiva y de una secreción regulada en el caso que los productos que se están liberando al medio extracelular o que van quedando en la membrana son importantes desde el punto de vista metabólico. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, las vesículas de secreción se forman a partir de la red trans del Golgi. Pero va a haber una diferencia entre lo que es la secreción regulada y lo que es la secreción constitutiva. La secreción constitutiva
es un proceso que se está produciendo de manera continua. Es decir, de manera continua se están aquí por yemación de la cisterna de la red trans del Golgi, se están formando vesículas membranosas que pueden llevar contenido en su interior, en este caso de color azul, pero también hay que tener presente que la membrana de la vesícula formada a partir del aparato de Golgi procede de la propia membrana del aparato de Golgi. De esta manera, por ejemplo, si esto fuese una proteína integral de membrana, va a viajar junto con la membrana de la vesícula. Luego, esta vesícula se va a fusionar con la membrana plasmática y van a suceder dos cosas. Por un lado, va a liberar su contenido al medio extracelular, pero por otro lado, al fusionarse con la membrana plasmática, estas proteínas integrales que formaban parte de la membrana de la vesícula ahora forman parte de la membrana plasmática. De este modo, la secreción constitutiva es un mecanismo que no solo permite liberar una sustancia al medio extracelular, sino que permite aumentar el área o superficie de la membrana. Y por lo tanto, esta secreción constitutiva, por ejemplo, va a ser importante en procesos de renovación o reparación de la membrana plasmática. También va a ser importante en procesos de crecimiento, ¿cierto? Cuando aumente de tamaño la célula, la secreción constitutiva también va a ser un aspecto relevante. Entonces, eso es secreción constitutiva. Acá abajo, lo que vemos en cambio es la secreción regulada. Algunos principios básicos son semejantes. La diferencia está en que para que la vesícula membranosa generada a partir de la red trans se fusione con la membrana plasmática y libere su contenido en medio extracelular, necesitamos la interacción entre un ligando y un receptor en la membrana. Entonces, la unión de este ligando al receptor de membrana, pensando que el ligando puede ser una hormona, por ejemplo, o un neurotransmisor, va a cambiar la conformación del receptor, este se va a activar y se van a producir una serie de cascadas de eventos dentro de la célula que van a traer como consecuencia la fusión de la membrana de esta vesícula con los productos de secreción con la membrana plasmática y su liberación al medio extracelular. En otras palabras, sería algo como una exocitosis regulada por ligando. Otra particularidad de esta secreción regulada es que las vesículas que contienen la sustancia que va a ser liberada en medio extracelular y que podrían ser, por ejemplo, proteínas de exportación, ¿no es cierto? Estas vesículas membranosas que salen de la red trans del Golgi están recubiertas de clatrina. Entonces, mientras tengan el recubrimiento de clatrina, se pueden acumular en el citoplasma. Por ende, una de las cosas que va a desencadenar la unión del ligando al receptor es un cambio que permite la pérdida de recubrimiento de clatrina. Uno de estos cambios, por ejemplo, el más común va a ser el aumento del calcio intracelular. Si la unión de este ligando a este receptor me aumenta el calcio intracelular, se desestabiliza este complejo de proteínas que forman el revestimiento de clatrina y la vesícula membranosa se fusiona con la membrana plasmática, liberando su contenido al medio extracelular. ¿Ok? Bueno, en este caso, la secreción regulada es relevante porque, por ejemplo, la sustancia, que en este caso obviamente tiene una importancia metabólica muy relevante, puede ser, por ejemplo, significativa en procesos metabólicos. Ejemplo, si esta sustancia al ser liberada funciona como una hormona, esa hormona va a tener efectos sobre otras células. O si, por ejemplo, estas moléculas liberadas fueran enzimas, que por ejemplo participan en la digestión, entonces van a digerir determinadas macromoléculas. ¿Ok? Entonces, la secreción regulada permite un proceso selectivo, ¿no es cierto? Un proceso mucho más preciso para controlar cuándo
se libera esta secreción. ¿Ok? Entonces eso es secreción regulada. Entonces esta no ocurre de manera continua, sino que solamente va a ocurrir cuando un ligando específico se une a un receptor particular en la membrana y desencadena entonces el proceso de exocitosis. Bueno, como hemos señalado, cuando las moléculas, particularmente las proteínas, salen de la red trans, podríamos decir que ahí se produce una especie de clasificación, en donde algunas proteínas, por ejemplo, las que tengan el marcador de manosa 6-fosfato dentro de la cadena del oligosacario, van a ir hacia lisosomas. Esa va a ser la señal que va a indicar que esta proteína va a ir a parar a un lisosoma, que como vamos a ver más adelante es un organelo involucrado en la digestión intracelular. Y por otro lado, vemos que también algunos de los destinos de las proteínas que salen del aparato de Golgi, por ejemplo, esta proteína integral de membrana, al formarse la vesícula membranosa se fue junto con esta vesícula de secreción. Y por lo tanto, junto con liberar un contenido del medio extracelular, una de las cosas más relevantes es que ahora esas proteínas y esos lípidos que provenían de la membrana del Golgi ahora van a pasar a formar parte de la membrana plasmática. Por otro lado, ¿no es cierto? Como ya hemos señalado, otro posible destino son las vesículas de secreción, que finalmente, de acuerdo al tipo de secreción, esta va a ser liberada en algún momento al medio extracelular. Eso es lo que va a pasar. Entonces, estas proteínas que aquí aparecen de color rojo y que van a ser liberadas al medio extracelular, no tienen estos marcadores de manosa 6-fosfato y son proteínas de exportación. Eso significa que van a salir de la célula, se van a ser liberadas al medio extracelular. Bueno, uno de los procesos en que participa el aparato de Golgi es en la distribución y ordenamiento de las proteínas en la membrana plasmática. ¿Qué es lo que me muestra este dibujo? En este dibujo lo que yo veo, esta es una célula que forma parte de un tejido. Por ejemplo, esta podría ser una célula epitelial. En general, las células epiteliales presentan lo que se llama polaridad funcional y estructural. ¿Qué significa esto? Que hay proteínas de membrana que van a estar localizadas exclusivamente en el polo apical y otras, que, bueno, las que están aquí estas proteínas apicales aparecen de color rojo en el dibujo. Y por otro lado tenemos a estas otras proteínas integrales que estarían en el borde vasolateral. Entonces, lo que me muestra este modelo son las posibilidades de cómo estas proteínas llegan al borde apical o al borde vasolateral a partir del aparato de Golgi. Entonces, una posibilidad, dependiendo de las secuencias señales que presentan estas proteínas, ¿no es cierto?, es que pueden terminar en la membrana plasmática, en el borde apical, y otras van a ir hacia el borde vasolateral. Bueno, aquí, en realidad, más que la secuencia de la proteína, lo que nos interesa son las proteínas que van a acompañar a la vesícula membranosa, ¿ok? Y aquí van a ser particularmente importantes las proteínas SNAR. Entonces aquí en la superficie de en la membrana de la vesícula va a haber cierto tipo de proteínas que van a interactuar con otras complementarias, por ejemplo en la membrana plasmática solo del borde apical o en la membrana plasmática solo del borde vasolateral. Entonces cuando estas vesículas se forman, solamente pueden viajar o al borde apical en este caso o al borde vasolateral. De esa manera, este sería la vía directa en donde la proteína sale de la red trans y va directamente hacia el borde vasolateral o hacia la apical. Otra posibilidad, que es un poco más compleja, es que todas estas proteínas que salieron de la red trans del Golgi
sus proteínas SNAR eran complementarias solamente con las proteínas SNAR del borde vasolateral. Por lo tanto, todas ellas van a pasar y van a viajar hacia la membrana plasmática en el borde vasolateral. Entonces, en este momento se produce una mezcla de proteínas tanto apicales como vasolaterales. Pero luego de esto se produce una endocitosis compensatoria y esta vesícula endocítica se fusiona a otras vesículas endocíticas formando este endosoma primario, y desde este endosoma primario, a través de estas vesículas membranosas, llegan las proteínas del borde apical a la zona apical. ¿Ok? O sea, de manera indirecta. Entonces, ¿por qué indirecta? Porque primero todas, las apicales y las luminales, fueron al borde vasolateral. Pero luego, desde el borde vasolateral, en estas vesículas endocíticas, se van a ir solamente las del borde apical. Y estas proteínas viajan entonces a través de estas vesículas endocíticas que se fusionan a otras, forman este endosoma primario, y de ahí, por yemación de este endosoma primario, estas viajan al borde apical, donde van a quedar en forma definitiva. Otro aspecto relevante de esto es que para que esta polaridad se mantenga en el tiempo, estas uniones, que son las uniones estrechas, limitan la difusión lateral de las proteínas desde el borde apical al vaso lateral o desde el vaso lateral hacia la apical. La unión estrecha, una de las importancias más grandes es justamente eso, que facilita o conserva la polaridad funcional. ¿Por qué es relevante esto? Porque para entender el funcionamiento de la célula y de los epitelios, las proteínas de membrana tienen que estar en los bordes que corresponden. Por ejemplo, si esta célula fuera una célula intestinal, del epitelio intestinal, en intestino delgado, por acá yo voy a encontrar un tipo de transportador de glucosa, que va a ser un cotransportador de glucosa asociado a ion sodio. Pero en esta otra parte debería encontrar un transportador de glucosa del tipo difusión facilitada, es decir, un GLUT. Entonces, yo esperaría que en el tiempo estas proteínas se mantuvieran, por ejemplo, la SGLT, que son las de cotransporte de glucosa asociado a sodio, estén en el borde apical, y que las otras que funcionan como transportadores de glucosa al tipo difusión facilitada queden en el borde vasolateral, ¿ok? O basal. Entonces eso es lo que va a permitir que la glucosa entre del lumen al citoplasma, y luego del citoplasma al intersticio y finalmente a los capilares sanguíneos, y desde ahí se distribuya al resto del organismo. Entonces, por eso es relevante la participación del Golgi y de todas estas vesículas membranosas en la distribución de las proteínas en el borde apical y en el borde vasolateral. Y finalmente, entonces, para mantener esa polaridad son importantes las uniones estrechas, ¿ok? Que limitan el libre movimiento de estas proteínas de una cara a la otra de la membrana, ¿ok? O mejor dicho, de un polo a otro de la membrana, que las del borde apical no se puedan mover al vaso lateral y del vaso lateral no se puedan mover hacia la apical. Bueno, como hemos dicho, cuando se produce la endocitosis, se forma lo que se llama una vesícula endocítica, ¿sí? Y esta vesícula endocítica se fusiona a otras vesículas endocíticas para formar los endosomas tempranos, o también llamados los cuerpos multivesiculares. ¿Qué particularidad tiene este endosoma temprano? Que en el endosoma temprano, que el fruto o el producto de la fusión de alguna de estas vesículas endocíticas, tiene su membrana una tepeasa de protones. Esta membrana moviliza protones hacia el lumen de este endosoma temprano. Eso hace que el pH dentro de este endosoma temprano sea más ácido que el pH citosólico. Si nosotros comparamos el pH
en el lumen del endosoma temprano vamos a ver que es de 6,5, mientras que el pH en el citosol es de alrededor de 7,2. Luego, la otra importancia es que de este endosoma temprano puede tener varias posibilidades de destino, ¿no es cierto? Una, como ya hemos visto, es que de este endosoma temprano se pueden formar vesículas membranosas por yemación, y estas vesículas pueden volver a fusionarse con la membrana plasmática, de manera tal que, por ejemplo, si había proteína integral importante en la membrana de la vesícula endocítica y luego en el endosoma temprano, estas pueden volver a la membrana plasmática en un fenómeno que llamamos nosotros el reciclaje. Por ejemplo, podría ser el reciclaje de un receptor de membrana. Y eso ocurre a través de la yemación de la membrana del endosoma temprano para formar vesículas membranosas que se fusionan con la membrana plasmática, y de esa manera entonces estas proteínas integrales regresan a la membrana plasmática. La otra posibilidad que tenemos es que este endosoma temprano progrese hacia endosoma tardío. En el endosoma tardío, la ATPase protones, al seguir bombeando protones, hace que su pH sea aún más ácido, un pH de 5. ¿Y por qué es relevante esto? Por varias razones. Uno, ¿no es cierto? Una de las cosas más relevantes es que el endosoma tardío se puede fusionar con el lisosoma primario, que sería esta vesícula membranosa proveniente del Golgi y que va a traer las enzimas hidrolíticas. Entonces, al fusionarse este endosoma tardío con el lisosoma primario, se va a formar una sola estructura membranosa en cuyo interior las enzimas lisosomales entran en contacto con los contenidos de ese endosoma tardío y se va a producir la digestión intracelular. ¿Ok? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que los contenidos de este endosoma tardío, ¿no es cierto?, por yemación se forman nuevas vesículas membranosas que llevan este contenido y lo liberan al medio extracelular a través de exocitosis. ¿Ok? Hacia el medio extracelular a través de exocitosis. Esto no es lo más frecuente, ¿no es cierto? No es lo más frecuente. Lo habitual es que después de que se produce esta digestión intracelular, los productos de la digestión dentro de este lisosoma secundario son degradados y los componentes esenciales a través de distintas formas de transporte pasan al citosol y pueden ser ocupados por las células. Algunas células, o sea, perdón, algunas sustancias que han pasado por el endosoma tardío pueden volver al medio extracelular. ¿Ok? Bueno, lo mismo que explicamos antes se ve también en esta imagen. Si ustedes se fijan, acá nosotros vemos los posibles destinos de una proteína que ha sido endocitada. Entonces, por endocitosis se incorpora esta proteína. Aquí entonces vemos la vesícula endocítica que se fusiona con otras para formar estos cuerpos multivesiculares o endosomas tempranos. Y como decíamos, desde este endosoma temprano puede haber formación de vesículas membranosas que restituyen parte de esta membrana de vuelta a la membrana plasmática. Si hay receptores ahí, estos van a ser reciclados. O la otra posibilidad es que desde este endosoma temprano se formen entonces vesículas membranosas que finalmente se vuelven a fusionar con la membrana plasmática y liberan el contenido al medio extracelular. En este caso significa que la proteína ingresó por este polo y volvió a salir por este polo. A eso se le llama la transitosis. La otra posibilidad, entonces, como decíamos, es que el endosoma temprano se convierta en endosoma tardío y se fusione con los lisosomas primarios para producir la digestión intracelular. Entonces, la otra posibilidad es la degradación de esta proteína. Bueno, entonces, dentro ahora ya de lo que es el aparato de Golgi, antes de ir viendo cada una de estas funciones, vamos a ver cuáles son las más comunes a cualquier tipo de aparato de Golgi.
Y dentro de las funciones más comunes e importantes están el procesamiento de las moléculas que fueron sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. Este procesamiento implica varias cosas, entre ellas continuar el proceso de glicosilación de las proteínas, comenzar el clivaje de algunas proteínas. También está lo que se llama la distribución intracelular de macromoléculas que llegan al Golgi. Como hemos visto, aquí se determina el destino final de muchas de las proteínas que salen por la red trans del Golgi. También hay concentración de material de secreción y se forman los prelisosomas. ¿Por qué decimos? Bueno, en algunos textos dice que se forman los lisosomas. Lo que pasa es que desde el aparato de Golgi, por yemación, se van a formar vesículas membranosas que llevan las enzimas hidrolíticas que posteriormente se van a fusionar con los endosomas tardíos. Entonces, a esas vesículas membranosas que tienen estas enzimas hidrolíticas se les llaman los prelisosomas. El lisosoma como tal, o lisosomas primarios, cuando esa vesícula se fusiona con ese endosoma tardío y el contenido de su enzima entra en contacto con los contenidos de la vesícula, a eso le llamamos el lisosoma secundario, que es donde realmente ocurre la digestión intracelular. Entonces, en la formación del prelisosoma, si nosotros lo pensamos, las enzimas hidrolíticas han sido sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso, así como también muchas de las proteínas integrales de la membrana de este lisosoma. Ahora, todo lo que es la membrana del lisosoma en realidad se formó a partir de la membrana del aparato de Golgi. Bueno, y finalmente otra de las funciones muy comunes del aparato de Golgi es la renovación de la membrana plasmática y el aumento de la superficie celular. En ese sentido, basta recordar la secreción constitutiva que acabamos de explicar. Ahora bien, aparte de estas funciones comunes a cualquier célula, hay funciones que ya son más específicas de ciertos tipos celulares. ¿Okay? Por ejemplo, en los gametos, concretamente en los espermatozoides, el aparato de Golgi participa en la formación del acrosoma. El acrosoma se va a formar por vesiculación del aparato de Golgi y las vesículas membranosas se van a formar, se van a fusionar y van a dar origen a una estructura en forma de capucha que recubre parte del núcleo en la cabeza del espermatozoide y que va a ser importante en el proceso de fecundación. Algo parecido pasa con los ovocitos y la formación de los gránulos corticales, que también se forman a partir del aparato de Golgi. En los vegetales y algunos hongos participan en el crecimiento apical. Eso es lógico porque ya hemos visto que todas estas vesículas membranosas que se forman en el Golgi, que se van fusionando con la membrana plasmática, permiten el aumento de superficie. Y finalmente, en el caso de los vegetales, permite la formación del fragmoplasto. Veamos una imagen relacionada con eso. En la célula vegetal, la citodiéresis o división del citoplasma requiere la formación de un tabique membranoso que estamos viendo acá. Aquí tenemos el material genético ya en los polos opuestos y aquí vemos microtúbulos. Vemos también acá el aparato de Golgi. Vemos el aparato de Golgi y vemos una serie de vesículas membranosas que se están liberando de este aparato de Golgi. Y vemos que esas vesículas membranosas viajan a través de estos microtúbulos que vemos acá, viajan por estos microtúbulos para irse fusionando acá en la línea media o ecuatorial. Entonces, al irse fusionando, se empieza a formar un tabique membranoso. Este tabique membranoso que aquí aparece de color rosado es el fragmoplasto. En esta otra imagen, nosotros podemos ver algo parecido. Ahí están los núcleos en los polos opuestos. Hay de color verde los aparatos de Golgi que se han separado en dos polos. Y vemos acá de color marrón los microtúbulos que aquí se ven más grandes. Entonces, por yemación se van formando vesículas membranosas desde la red trans del aparato de Golgi y van viajando por estos microtúbulos, ¿no es cierto?, para irse
encontrando y fusionando estas vesículas membranosas en la línea media de estos microtúbulos y van formando el fragmoplasto, como se ve acá. Aquí se ven los microtúbulos, las vesículas membranosas procedentes del Golgi en color verde, y vemos que al centro se van fusionando y van formando poco a poco este organelo. De esa manera entonces se produce la división del citoplasma en las células vegetales. ¿Ok?